días, estimados estudiantes. En este video vamos a explicar un tema nuevo que se utiliza en cálculo 4, que se llama formas indeterminadas, y dentro de las formas indeterminadas vamos a estudiar un método que nos va a permitir calcular el límite de funciones cuando no se pueden hacer de manera regular, que se llama la regla del L'Hospital. Ese es el apellido de un matemático que descubrió este método. Entonces, primeramente vamos a explicar la forma indeterminada 0 sobre 0, cómo eliminar esa forma 0 sobre 0. Para ello vamos a comenzar proponiendo el siguiente ejemplo para que ustedes miren pues, de manera como es que se va a hacer. Entonces consideremos el límite de esta función, límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado menos x menos 12 sobre x cuadrado menos 3x menos 4. Si yo calculo el límite del numerador y el límite del denominador, fíjense lo que ocurre. Entonces, el límite cuando x tiende a 4 del numerador, que es x cuadrado menos x menos 12, pues eso va a ser igual 4 al cuadrado, que me queda 16, haciendo tender x a 4, menos 4 menos 12. Entonces 16 menos 4 menos 12, eso da 0. Fíjense que eso da 0. Ahora, ¿cuál es el límite cuando x tiende al 4 de la función que tenga el denominador? De x cuadrado menos 3x menos 4. Si hacemos tender x hacia 4 acá, nos quedaría 4 al cuadrado, aquí nos queda 16, menos 3 por 4, menos 4. Aquí sería 16 menos 3 por 4, 12, menos 12 menos 4 me da menos 16, esto también da 0. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta expresión que está acá se convierte en 0 sobre 0, que es una indeterminada que estamos explicando. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Una manera de evitarlo es lo que ya conocemos, lo que ustedes aprendieron en cálculo 1, que es factorizar el numerador y factorizar el denominador. ¿Ya? Esa es una manera de evitarla y poder calcular el límite. Pero nosotros vamos a explicar un método que es el método más esencial, que es la regla del L'Hospital. Pero vamos a hacer eso sí para que ustedes miren que se puede evitar. Entonces, podemos evitarlo factorizando. Entonces, esto se evita factorizando numerador y denominador. De la siguiente manera. Entonces yo tengo que el límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado menos x menos 12 dividido x cuadrado menos 3x menos 4, eso se puede calcular de la siguiente manera: límite cuando x tiende a 4, y podemos factorizar el numerador. Factoricemos el numerador, decompongamos en dos binomios, lo mismo también el denominador. Escribimos x, para acá x, menos, y menos con menos me da más. Busquemos dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados me den menos 1. Eso sería 4 y 3. Y dos números que multiplicados me den, aquí también podemos poner x y aquí también podemos poner x. Este signo menos viene para acá y menos con menos me da más. Busquemos dos números que me den menos 4 y que me den sumado menos 3. Tiene que ser 4 y 1, porque menos 4 más 1 me da menos 3 y menos 4 por 1 me da menos 4. ¿Qué ocurre? Este se va con este. Que lo que te queda aquí nada más, solo nos queda límite cuando x tiende a 4 de x más 3. Y si hacemos tender x hacia 4, perdón, x más 3 sobre, queda x más 3 sobre x más 1. Y si hacemos tender x hacia 4, aquí podemos aplicar el límite de un cociente. Entonces nos queda que eso es límite cuando x tiende a 4 de x más 13 sobre el límite cuando x
tiende a 4 de x más 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Si hacemos tender x hacia 4 en el numerador, me va a quedar 4 más 3, 7. Y acá en el denominador, 4 más 1, 5. O sea que el valor de ese límite es 7 quintos. Ya evitamos la indeterminación. Pero ese es un método que nosotros ya lo conocemos. Fue que aprendieron ustedes en cálculo 1. Vamos ahora a explicarles el método nuevo, que es aplicando la regla de L'Hospital. Entonces vamos a dar la definición de la regla de L'Hospital. Bien, entonces vamos ahora a pasar a explicar la regla de L'Hospital, que es la que nos va a permitir evitar la indeterminación 0 sobre 0. Entonces la regla de L'Hospital dice así: teorema: sean f y g funciones las cuales son diferenciables en un intervalo i, excepto posiblemente en un número a que pertenece a ese intervalo. Y supongamos que para todo valor de x perteneciente a ese intervalo, la derivada de g es diferente de 0. Entonces, si el límite cuando x tiende a de f de x me da 0 y el límite cuando x tiende a de g de x me da 0, que fue lo que hicimos en el ejemplo anterior, que nos dio 0 sobre 0, entonces si da eso, entonces yo puedo calcular el límite al numerador de la función y el límite a la, puedo calcular, perdón, la derivada al numerador y la derivada al denominador y le encuentro el límite, que es L. Luego si encuentro ese valor de L, que es el límite, se sigue pues que el límite de f de x sobre g de x existe y es L. En eso consiste la regla del L'Hospital, que si tenemos la indeterminación 0 sobre 0, yo puedo derivar el numerador, la función que está en el numerador, derivo la función que está en el denominador y ahí encuentro el valor del límite. De tal manera que si eso se da, entonces el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x existe y es L. Y ahí evitamos la indeterminación 0 sobre 0. En eso consiste el método. Vamos a proponer entonces ahora un ejemplo. Bien, entonces vamos a proponer el siguiente ejemplo para aplicar la regla del L'Hospital. Calcular el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Entonces fijémonos y comencemos a trabajar. Busquemos el límite del numerador y el límite del denominador. Entonces fíjense, el límite cuando x se acerca a 0 del seno de x, si hacemos tender x hacia 0, aquí me va a quedar seno de 0 y el seno de 0 es 0. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cuál es el límite cuando x se acerca a 0 de x? Si hacemos tender x hacia 0, acá nos va a quedar 0. Entonces fíjense que tenemos, esto se convierte en la indeterminación 0 sobre 0. ¿Ya? Entonces es 0 sobre 0. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Esa indeterminación la evitamos aplicando la regla del L'Hospital. Entonces apliquemos la regla. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x va a ser igual a el límite cuando x tiende a 0. Al aplicar la regla del L'Hospital, lo que se hace es que se le encuentra la derivada del numerador y la derivada del denominador a las dos funciones. Entonces, la derivada del seno es el coseno y la derivada de x es 1. Luego aplicamos, hacemos tender x hacia 0. Entonces esto sería trabajarlo como el límite de un cociente. Entonces esto es límite cuando x tiende a 0 del coseno de x, y acá nos queda el límite cuando x tiende a 0 de 1. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x? Evaluemos el 0 en x, aquí nos va a quedar entonces coseno de 0 grados y aquí nos queda 1. Entonces el coseno de 0, ¿cuánto es? El coseno de 0 es 1 sobre 1, pues entonces esto va a ser igual a 1. O sea que el resultado es 1. El límite de esas funciones, de esta expresión, aplicando la regla del L'Hospital, es 1. ¿Estamos claros? En eso consiste el método de la regla del L'Hospital. Vamos a proponer otro ejemplo. Calcular el límite
cuando x se aproxima a 0, x sobre 1 menos. Entonces miremos qué ocurre en el numerador y el denominador. Entonces, a ver, ¿cuál es el límite cuando x se acerca a 0 de x? Si hacemos tender x hacia 0, aquí nos va a quedar 0. ¿Ya? ¿Y cuál es el límite cuando x se acerca a 0 de 1 menos e a la x? Entonces aquí descomponemos en dos. Esto es límite cuando x se acerca a 0 de 1 menos el límite cuando x se acerca a 0 de e a la x. ¿Cuál es el límite cuando x se acerca a 0 de 1? El límite de una constante, me da 1. Y el límite cuando x tiene 0 de e a la x, pues me queda e a la 0. Y esto va a ser igual a 1 menos e a la 0, que es 1, y eso me queda 0. ¿Ya? Quiere decir entonces que tenemos la forma, si sustituimos acá nosotros, entre obtenemos la forma 0 sobre 0. Entonces tenemos que buscar cómo evitar esto aplicando la regla de L'Hopital. Vamos a evitarlo. Entonces, a ver, tendríamos que el límite cuando x tiende a 0 de x sobre 1 menos e a la x va a ser igual a el límite cuando x se acerca a 0. Entonces, ¿cuál es la derivada de x? Es 1. Es 1. La derivada de 1 es 0 y la derivada de menos e a la x es menos e a la x. ¿Ya? No hay nada que hacer. Entonces, apliquemos ahora el límite. Límite cuando x tiende a 0 de 1 dividido el límite cuando x tiende a 0 de menos e a la x. Hagamos tender x hacia 0, el límite de una constante en el numerador es una constante, es 1. Y hacemos tender aquí hacia 0, aquí me queda menos e a la 0. Pues esto nos va a dar 1 entre e a la 0 es 1, queda menos 1. Entonces esto me va a dar menos 1. ¿Cuál es el valor del límite? El valor del límite es menos 1. Entonces ya hemos encontrado ese límite para aplicando la regla del L'Hopital. Entonces vamos a, esperando verdad que esta parte se vaya comprendido, cómo se aplica la regla del L'Hopital. Vamos a proponer otro ejemplo en futuros videos y gracias verdad por su atención. Nos vemos en los futuros videos.